Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estuvimos viendo la definición de vectores. Estuvimos haciendo algunos ejercicios con operaciones básicas de vectores. Vamos a ver hoy dos conceptos muy importantes en el tema de vectores, que son el tema de producto punto y producto cruz. Entonces, a ver, les voy a compartir también estas pizarras como archivos PDF, ¿no? Para que los tengan. Bien, entonces vamos a empezar con el producto de vectores. Bien, el único producto que vimos en la sesión anterior de vectores es el producto de un escalar por un vector, ¿no? Estos son otros productos que podemos definir en vectores, que son diferentes de lo que estamos acostumbrados en álgebra. En el caso de los productos de vectores, aparte del el producto de un escalar por un vector, ese es un tipo de producto, ¿no? Un escalar por un vector. O sea, multiplicamos directamente un valor cualquiera por un vector, ¿no? Y vimos que podíamos obtener. No cambia la dirección. Si C es positivo, si C es negativo, cambia a la dirección opuesta del vector. La magnitud es C veces la magnitud del vector A. Eh, y tenemos también, pues básicamente eso, ¿no? Que cambia la dirección si C cambia, si es negativo, no cambia si es positivo. Y un momento, están entrando personas, admitir, están. Y, y vamos a ver a otro par de productos con vectores, que uno es el producto, de hecho se llama producto escalar, a veces lo llamamos producto punto. Bien, es producto escalar, el nombre de producto escalar es por lo que da como resultado, ¿no? Es una operación de producto entre vectores que me da como resultado un escalar. En cambio, es que no veo aquí en la pantalla, cuando solicitan emitir, no me aparece inmediatamente dónde hacerle clic. Aquí está. Bien, les decía que el producto escalar se llama así porque es un producto entre vectores que da como resultado un escalar. Y se llama también producto punto por la forma en cómo lo escribimos. El producto escalar entre dos vectores, voy a tener aquí un par de vectores A y B, se define de esta forma, ¿no? Como el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo más pequeño entre ellos. O sea, si A es la magnitud de A y B es la magnitud de, perdón, si A es la magnitud de un vector A y B es la magnitud de un vector B, el producto punto de esos dos vectores es el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo más pequeño, ¿no? Porque podemos tener aquí un vector A y por acá un vector B. Aquí tendríamos, el ángulo es este, ¿no? Teta. Este también es un ángulo, pero sería un ángulo más grande, ¿no? Es el ángulo más pequeño que forman A y B. Y entonces es la definición de cómo calculamos el producto escalar. Se llama producto escalar porque, vean, estamos tomando la magnitud de A y la magnitud de B, que son escalares, y el coseno del ángulo entre ellos también es un escalar. Por lo tanto, A por B por coseno de teta me da un escalar. Y de ahí viene el nombre producto escalar. Se llama también producto punto cuando lo indicamos, la operación lo indicamos de esta forma. Ponemos el primer vector, punto en medio y luego el otro. Y así, ¿no? Entonces, por eso aquí lo indicamos como producto punto o A punto B, decimos a veces, ¿no?
O sea, cuando escribimos así, a veces decimos A punto B para indicar que estamos haciendo el producto punto de A y B, ¿no? O el producto punto de A y B. Esta es la anotación. Entonces, vean, esto nos permite, entre otras cosas, lo que podemos ver directamente, que nos permitiría calcular ángulos entre dos vectores, ¿no? Si yo conozco los vectores, porque si tengo esta definición del producto punto, si sé cómo calcularlo, ahorita vamos a ver de hecho cómo, y tengo las magnitudes de los vectores, entonces yo puedo despejar aquí coseno de teta igual a punto B entre A por B. Vean, en el numerador está el producto punto de los vectores y en el denominador está el producto de las magnitudes. Así que aquí puedo calcular el coseno del ángulo entre estos dos vectores y directamente entonces el ángulo sería el arco coseno a punto B entre AB. Entonces puedo calcular el ángulo de esta forma. Ahora, ¿cómo podemos calcular si no conocemos las magnitudes, conociendo las componentes de los vectores? Eso lo podemos hacer recordando los vectores unitarios a lo largo de cada uno de los ejes. Recuerden que definimos un vector y que coincide con la dirección del eje X, pero es un vector unitario, tiene una longitud de 1. Un vector similar, pero en la dirección de Y, del eje Y, que llamamos J, y un vector K, también unitario, pero en la dirección de Z, ¿no? Bien, entonces, podemos aplicar esta definición de producto punto a estos tres vectores. Por ejemplo, I punto I, el producto punto de I consigo mismo, bien. De acuerdo con esta definición, I punto I sería la magnitud de I, otra vez por la magnitud de I, por el coseno de 0 grados, ¿no? Porque como es el mismo vector, no forma un ángulo respecto a sí mismo, entonces sería coseno de 0, ¿no? Entonces sería 1 por 1 y el coseno de 0 también es 1. Así que tendríamos 1, ¿no? Para I punto I. Si hacemos esta misma operación con J punto J y K punto K, tendríamos lo mismo, ¿no? Con el mismo razonamiento. Sería el mismo vector consigo mismo. Y en todos los casos, como es el mismo vector, tendríamos un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el producto punto de un vector unitario consigo mismo me va a dar siempre 1. En esos productos I punto I, J punto J y K punto K, tenemos que son 1. Y ahora vamos a hacer un cruce, ¿no? I punto J. I punto J. Vean, I, J y K son vectores perpendiculares entre ellos, forman 90 grados. Entonces, cuando tenemos el producto punto cruzado, tendríamos I, la magnitud de uno, por la magnitud del otro, pero ahora tendríamos coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0, ¿no? O sea que aquí tendríamos 1 por 1 por 0. Y así podemos hacer todos los demás productos cruzados. IJK y, a ver, IJ y K, JK, y todos esos productos, independientemente de que los tomemos en otro orden, nos va a dar lo mismo. Aquí voy a admitir otro de sus compañeros. Aquí está admitido, ahora sí apareció. Bien. Vean que aquí podríamos poner en el orden inverso J punto I. Llegaríamos a lo mismo, ¿no? Porque otra vez la magnitud de J por la magnitud de I
y otra vez el ángulo sería de todas formas 90 grados. O sea, llegaríamos a lo mismo independientemente de que sea IJ y K o JI, KJ, ¿no? Entonces todos los productos punto cruzados de los vectores unitarios me daría 0 y todos los productos puntos de un vector unitario consigo mismo nos dan 1. Y eso nos permite escribir una definición, o más bien una forma, sí, una definición operacional. O sea, cómo calcular el producto punto si conocemos las componentes del vector. Si tenemos un vector A que tenga componentes AX, AY y AK, de componentes X, Y y Z, ¿no? Bueno, aquí sería Z, ¿no? AZK. Y luego tenemos otro vector que lo vamos a definir de forma similar, pero con B's para distinguirlo. Bx en la dirección Y, en la dirección X, la componente Y, BY, y la componente Z. De esta forma, si hacemos el producto punto entre estos dos vectores, partiendo de los componentes, tendríamos AXY más AYJ más AZK. Producto punto con BXY más BYJ más BZK. Vean, tendríamos que hacer la operación uno por uno, ¿no? Por ejemplo, aquí nos vamos a AXY y lo tendríamos que multiplicar por cada uno de los tres términos del segundo vector. Luego nos iríamos a AYJ y también lo multiplicaríamos por cada uno de los tres términos del segundo vector. Y luego con AZK, lo mismo, ¿no? Entonces empezamos con el AXY que multiplica a BXY. Vean, aquí tendríamos AX, BX y punto Y. Sería el primer término. Luego tendríamos AXY por BYJ. Eso nos daría AX, BY por el producto punto de Y punto J. El siguiente término sería AXY por BZK, que nos daría AX, BZ y punto K. Y ahí tenemos el producto de AXY por todo el segundo vector. Ahora vamos por AYJ multiplicando al segundo vector. Sería el primer término, AY, BX. AY, BX y el producto punto de J, punto Y. Luego el siguiente sería AYJ por BYJ. Sería AY, BY, J.J. Luego AYJ por BZK, lo que nos da AY, BZ, J.K. Y nos falta un término. Nos faltaría el término de AZK multiplicada por todo el segundo vector. AZK por BXY, que nos daría AZ, BX y aquí K.I. Y luego AZK por BYJ. AZBY nos daría AZBY y aquí K.J.
Y ya nada más nos falta el último término, que sería azk.bzk. Sería azbzk.k. Se movió aquí la pantalla, la pizarra. Un momento. Ahí está. Creo que no alcanza aquí el último término, lo voy a poner abajo. El último término sería azbzk.k. Son muchos términos, pero de acuerdo con lo que acabamos de ver de cuando multiplicamos un vector unitario por sí mismo con el producto punto y cuando multiplicamos con el producto punto vectores unitarios que son distintos, eso va a simplificar la expresión, ¿no? Porque los únicos términos que van a quedar son donde tengamos i.i, j.j y k.k, porque esos términos son uno. Los términos i.i, j.j y k.k son uno. Todos los demás son cero, ¿no? Porque vimos que todos los demás, i.j, i.k, y en el orden inverso también, siempre forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es cero. Entonces todos esos términos se van a eliminar. Entonces nos quedamos solamente con esto, ¿no? Así que van a quedar solamente, bueno, estos eliminamos los términos que están cruzados, o sea que de cada 3 términos nos quedamos nada más con uno, ¿no? Este también. Todos estos que estoy tachando son términos que son cero. Todos los términos cruzados, ¿no? Y solamente quedan 3. Y entonces esta sería la fórmula que quedaría para el producto punto de un par de vectores si conocemos los componentes. Vean que queda AX de X. Caseta quinta paloma. Caseta quinta la paloma. Un momento, disculpen. Entonces aquí los términos que quedan son AX, BX. El I.I ya no aparece porque lo dejamos como uno, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí explícito y luego lo hago uno, ¿no? Para que quede todos los pasos, pero no va a aparecer, ¿no? Porque I.I es uno. Y luego queda AY, BY, J.J, que también vamos a dejarlo como uno, más AZ, BZ, K.K. Todos estos I.I, J.J y K.K son 1. Entonces, A.B quedaría como AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Y entonces aquí tenemos una fórmula para calcular el producto punto, para cuando tenemos los componentes, ¿no? Pero tenemos ya 2 formas de calcular el producto punto y es lo que podemos combinar para aprovechar este concepto, ¿no? Porque partimos de la definición de esto, este resultado lo pudimos obtener a partir de la definición de que A punto B es A por B por el coseno de teta. Esta sería una forma de calcularlo, pero también podemos calcular, si no conocemos las magnitudes directamente ni el ángulo, podemos calcularlo con esta fórmula. Ya teniendo calculado por esta fórmula, y podemos conocer las magnitudes también al tener las componentes, podemos calcular entonces también el ángulo. Ahora vamos a ver el significado geométrico, pero antes un ejercicio nada más para ejemplificar, ¿no? De este producto punto. Vamos a tener un vector A que sea 5i menos 2k, j, perdón, menos 2j,
más K. Y un vector B que sea I más 3J menos K. Entonces, si queremos calcular A punto B, si queremos calcular a punto B, nos vamos componente a componente. Vean que multiplicamos las componentes correspondientes y sumamos. Por ejemplo, aquí tendríamos 5 por 1, ¿no? 5 por 1, estamos multiplicando las componentes X y luego menos 2 por 3 y 1 por menos 1. Y sumamos. Sería 5 menos 6 menos 1. Me dicen ahí si equivoco en algún cálculo, ¿no? Sería 5 menos 7 menos 2. Entonces, en este caso, el producto punto de este par de vectores es menos 2. Vean, cuando tenemos un producto punto negativo, ya pueden anticipar que este ángulo es mayor que 90 grados, ¿no? Porque sabemos que todos los ángulos que están desde 0 a 90 grados, va de 1 hasta 0, ¿no? A medida que va creciendo el ángulo para 0, tenemos el coseno igual a 1. Y el coseno de 90 grados es 0. Entonces, al crecer el ángulo, va disminuyendo el ángulo, perdón, el coseno. Pero cuando cruzamos de 90 grados para acá, en el segundo cuadrante, el coseno aquí es negativo. Entonces, en este caso, podemos anticipar que el ángulo que forman estos dos vectores es un ángulo mayor que 90 grados. Si fuera positivo, podemos ver que es un ángulo menor de 90 grados. Ahora, ¿qué más podemos concluir de estas definiciones del producto punto? Bien, si tengo aquí, voy a dibujar un par de vectores para propósito de más fácil la visualización. Voy a poner uno de ellos sobre el eje X. Sin embargo, esta conclusión que vamos a obtener es en general independientemente de la orientación en que pusiéramos estos vectores. Aquí es para visualizar más fácil. Bien, tenemos aquí un vector A y un vector B. Aquí tenemos el ángulo entre ellos. Ahora imaginen que tenemos aquí, voy a trazar unos puntos y entonces proyectemos aquí la sombra de B sobre A. La sombra de B sobre A sería, la voy a pintar aquí en azul, esta. No sé si se alcanza a distinguir el color azul, voy a poner un poco más grueso aquí. Bien, esto que estoy dibujando en azul sería como la sombra de B sobre A, en este caso, ¿no? Suponiendo que estuviéramos viendo el sol desde arriba, o la proyección, la podríamos llamar también más en el argot matemático, la proyección de B sobre el vector A, o sea, la proyección del vector B sobre el vector A, o en la dirección de A. Ahora, esta línea azul le vamos a llamar Bx. Sabemos que si estuviéramos pensando en las componentes del vector y aquí tuviéramos los ejes X y Y, entonces esta sería la componente, de hecho, componente X de B, ¿no? Y verticalmente tendríamos la componente X, perdón, la componente Y. Entonces, vean, esta Bx, que es la proyección del vector B en la dirección del vector A o sobre el vector A, la podemos relacionar con el ángulo θ y la magnitud de B, porque
sabemos que esta BX sería el cateto opuesto a teta, perdón, cateto adyacente a teta, en este triángulo rectángulo, ¿no?, formado por BX, la magnitud de B y esta línea punteada. Entonces BX sobre la magnitud de B es precisamente el coseno de teta. Y entonces Bx es B coseno de teta, que coincide con, en este caso, por haber colocado el vector A alineado con el eje X, coincide con la componente X. Si no estuviera alineado, no fuera exactamente, ¿no? Pero seguiría siendo la proyección del vector B sobre el vector A. Entonces de aquí tenemos Bx igual a B coseno de teta. En el producto punto de dos vectores tenemos A punto B como A por B coseno de teta. Y entonces aquí tenemos el B coseno de teta. Y entonces noten que este B coseno de teta, estamos aquí observando que es la proyección de B sobre A. Entonces tendríamos la proyección de B sobre A por A. Y entonces aquí podemos ver el significado geométrico del producto punto, ¿no? O sea, sería el producto punto de un vector, perdón, de dos vectores, es la proyección de un vector sobre el otro por la magnitud del primero, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, B coseno de teta es la proyección de B sobre A, y luego está multiplicado por el vector A. No sé si me explico, si hay alguna duda aquí. Bien, B coseno de teta es la proyección, era lo que teníamos aquí como Bx. Por eso es, lo voy a poner aquí, ¿no? Lo que está aquí indicado es la proyección de B sobre el vector A. Y aquí tenemos la magnitud de A. Por lo tanto, el producto sería la magnitud de un vector por la proyección del otro sobre este mismo vector A, ¿no? Si nada más quisiéramos la proyección del vector B sobre el vector A, despejaríamos aquí. B coseno de teta, esto es la proyección de B sobre A, es el producto punto sobre la magnitud de A. Y ahora ya tendríamos directamente la proyección, ¿no? Si queremos entonces la proyección de un vector en la dirección de otro, lo podemos hacer de esta forma, ¿no? A punto B sobre el vector sobre el que queramos la proyección, ¿no? Por ejemplo, aquí es la proyección de B sobre A. Si quisiéramos la proyección de A sobre B, entonces lo que tomaríamos sería el producto punto, pero dividiríamos sobre B. Y esta sería la proyección de A sobre B. Se cambiaría aquí nada más, siempre tendríamos el producto punto en el numerador y en el denominador el vector sobre el que se proyecta el otro vector, ¿no? Por ejemplo, aquí aquí en la primera expresión es la proyección sobre A, aquí es la proyección sobre B, y es la proyección del otro vector. O sea, aquí es la proyección de B sobre A, aquí de A sobre B.
Y entonces este sería el significado geométrico, ¿no?, del producto punto. Esta fórmula es importante porque a veces les piden calcular componentes respecto a vectores, no respecto a los ejes fijos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener algo como esto. Tenemos X y Y. Pudiera ser que tuvieran un vector por acá, otro por aquí. Aquí ninguno de los dos está coincidiendo con ninguno de los ejes. Y que les pidieran la componente, la proyección de este vector sobre este otro, formando un ángulo teta. Pueden usar estas mismas fórmulas independientemente de que en este caso ninguno de los dos vectores esté coincidiendo con ninguno de los dos ejes. De todas formas, si se aplican estas fórmulas, podrían tener con la primera la proyección de B sobre A y con la segunda la proyección de A sobre B. Decía, aquí por cuestión de visualizar, hice coincidir uno de los vectores con el eje horizontal, ¿no? Pero este resultado es general, aunque los vectores no estuvieran ninguno coincidiendo con los ejes, sigue siendo válido. Bien, entonces vamos a calcular, en un caso particular, la proyección de un vector sobre otro. Vamos a ejemplificar. Vamos a tener los vectores, un vector A, que sea 2i más 3j más k. Y un vector B que sea 4i más 3k. Bien, aquí lo que tendríamos que hacer entonces son dos pasos, ¿no? Tenemos que calcular primero el producto punto, porque va siempre en el numerador, y luego la magnitud del vector sobre el que queremos la proyección. Entonces, en este caso, vamos a calcular la proyección. La proyección, a veces se utiliza simplemente la proyección, a veces se dice la proyección escalar, ¿no? Voy a poner aquí para que recuerden. Si dicen proyección escalar es lo mismo, ¿no? Simplemente se dice proyección. La proyección escalar de A sobre B. A ver, aquí cuál de las dos fórmulas utilizaríamos. Voy a poner aquí una y esta le voy a llamar 2. ¿Cuál fórmula escogeríamos? Aquí nada más está con minúscula. Ahí ven, ¿no?, en vez de mayúscula. La 2. La 2, correcto. Sería la 2, nada más tendríamos aquí con minúsculas. La fórmula entonces es A punto B sobre B. Vean, tenemos que calcular primero el producto punto de A y B. A punto B es 2i más 3k más k, producto punto con 4i más 3k. Cuando escribimos así que no aparece, aquí no aparece j en el segundo, es que su componente es 0. Entonces nos vamos término a término. ¿Cuánto obtendríamos aquí? Sería 2 por 4, 8. Las jotas, aquí tenemos 3 y en el segundo vector tenemos 0, o sea que sería 3 por 0. Se va a hacer 0 y luego tenemos 1 por 3, que me daría 3. O sea, son 11 el producto punto. Noten que
otra vez, no siempre, si tenemos un valor positivo del producto punto, es que el ángulo que forma es menos de 90 grados. Y ahora hay que... Aquí pusimos la fórmula, ¿no? Puse B en el denominador como vector. Es la magnitud del vector. Ahí está, ¿no? Ahí lo corrijo. Entonces hay que calcular la magnitud del vector. Aquí están bien, pero aquí le había puesto como vector. Entonces calculamos la magnitud de B. A ver, para que se acuerden, ¿cuál es la magnitud de B? De 5. 5, vamos a ver, yo no lo he calculado, pero vamos a ver aquí. Sería, pues que sí, ¿verdad? 4 al cuadrado. Recuerden que es la suma de los cuadrados de las componentes. 4 al cuadrado, 0 al cuadrado, ¿no? Porque la componente y es 0, más 9 al cuadrado. Raíz cuadrada, tendríamos 16 más 9, correcto, va a ser raíz de 25, lo que nos da 5, ¿no? Muy bien. Entonces ya tendríamos la magnitud de B y tenemos el producto punto, y entonces ya podemos calcular la proyección de A sobre B. Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué es raíz de es 9? ¿No sería En 3 este al cuadrado? caso, 3 al cuadrado. Ah, sí, me fui con el cálculo directamente. Gracias, para que quede aquí todo bien. Sí, gracias. Sí, es 3 al cuadrado, ¿no? Es la componente Z. Sí, puse el 9 desde aquí. Ajá. Ahí está, ¿no? 3 al cuadrado. Y ya lo demás ya está bien, ¿no? Muy bien, gracias. Y aquí entonces tendríamos sobre B el producto punto, que son 11 sobre 5, ¿no? Que nos da 2.20. Sí, ¿verdad? 1 entre 5, 2.20. O 2.2, ¿no? O sea, eso significa que la sombra del vector A sobre el vector B es 2.2. A ver, ¿hay alguna duda sobre este ejercicio? ¿O vamos bien? Vamos bien. Bien, muy bien. Entonces, a ver, otro ejercicio. Bueno, yo creo que vamos a pasar al producto punto, ¿no? Esto es lo más importante, de hecho, de lo del producto, perdón, producto cruz. Esto es lo más importante del producto punto. Aparece a veces en algunos problemas que probablemente lo vean en algunos ejercicios de física, en mecánica, o en termodinámica, por ejemplo, cuando ven el concepto de trabajo. El trabajo a veces lo definimos como fuerza por distancia, ¿no? Pero esta fórmula es válida únicamente cuando la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Cuando la fuerza no está actuando exactamente en la misma dirección, esto se convierte en producto punto, de hecho, ¿no? Entonces aparece de esta forma, ¿no? Sería una aplicación ya en algunas ya ramas de la ciencia, ¿no? Este significado geométrico. Bueno, entonces vamos a ver aquí ahora el producto cruz. Son cursos así muy rápidos, ¿no? Por la cuestión del tiempo y los temas. Pero voy a subirle material ahí suplementario
notas y videos para si quieren leer un poco más con calma y más detalle. Bien, entonces vamos al otro producto. Les decía que tenemos dos tipos de productos. En el caso de los vectores, el otro producto se llama producto vectorial. Se llama producto vectorial porque a diferencia del producto punto o producto escalar, cuando hacemos este producto entre vectores, obtenemos otro vector. Y también se llama producto cruz por la notación que se usa. Se conoce como producto cruz. La notación es precisamente de esta forma, ¿no? Y a veces se lee A cruz B para indicar el producto cruz de A y B. Entonces, esta es la notación, por eso se llama producto cruz y es producto vectorial porque el resultado es un vector. La definición es esta. ¿Bien? Voy a definir aquí en términos de la magnitud. La magnitud de A cruz B es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos. Antes era el coseno, aquí es el seno, ¿no? Pero vean, esto es la magnitud, porque A cruz B es un vector. Ahora, esta es la magnitud y la dirección me la da la regla de la mano derecha. Voy a tratar aquí de hacer un dibujito. De una mano, donde aquí está el dedo pulgar, y luego, vamos a ver los siguientes dedos, sería uno, normalmente el otro es un poco más grande, y luego vuelve a ser más chico el otro, ¿no? Y luego el dedo más pequeño. Ok, ahí está, ¿no? Una mano, más o menos. Esta es una mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha nos indica la dirección que tiene el vector, que es el producto cruz de otros dos vectores. Vean la forma como se obtiene la dirección de este vector. Esta fórmula me da la magnitud. La dirección me la da la regla de la mano derecha. Entonces tenemos esta mano derecha y vean, lo que vamos a hacer es, van a abrir la palma de la mano extendida apuntando en la dirección del primer vector. Es decir, debe de apuntar hacia el vector A. Y el pulgar, aquí está el pulgar, le voy a poner la uña, ¿no? Es el pulgar. El pulgar lo ponen perpendicular, en la medida de lo posible, sí, se puede, ¿no? Perpendicular, formando 90 grados con el dedo índice. O sea, que este sea, aquí no lo dibujé completamente de 90, pero ustedes en su mano traten de que este forme un ángulo de 90 grados. Y entonces cierran su mano, manteniendo el dedo pulgar perpendicular a la dirección del vector A. Cierran la mano desde la dirección del vector A hacia el vector B. Supongan que el vector B está hacia adentro de la pizarra, entonces tendrían que cerrar los dedos en esta dirección, ¿no? Pues cierran los dedos en la dirección del vector hacia el vector B, yéndose del vector A hacia el vector B, y en la dirección en que tengan que dejar apuntando el pulgar, esa es la dirección del producto cruz de A y B. O sea, la dirección en que va a quedar les va a dar la dirección de A cruz B. Entonces, vean, aquí hay algo importante, ¿no? El producto punto es conmutativo. Es decir, si yo multiplico A punto B, es igual que si multiplico B punto A. En el caso del producto cruz, esto ya no se cumple precisamente por la regla de la mano derecha, porque no es lo mismo cerrar la dirección de A cruz B, me la da la regla de la mano derecha cerrando la mano de A hacia B. Y entonces el pulgar me queda en una dirección. Pero ahora traten
de cerrar la mano del vector B al vector A, que sería la dirección de B cruz A. O sea, si cambio el orden del producto cruz, ahora tendría que cerrar la mano desde el vector B al vector A. Y entonces lo que van a ver es que la única forma de hacerlo es que el dedo pulgar va a quedar en la dirección opuesta. Por ejemplo, aquí si el vector A, si tuviéramos que cerrar desde B, si B está apuntando hacia adentro de la pizarra, entonces los dedos tendrían que apuntar en esa dirección y para cerrarlos en la dirección de A, el dedo pulgar tendría que quedar hacia abajo, ¿no? Entonces el producto cruz no es conmutativo. O sea, A cruz B no es igual a B cruz A. Tienen la misma magnitud, pero tienen dirección opuesta. Entonces la relación es que A cruz B es igual a menos B cruz A. Se cambian de dirección. Ahora podemos ver el significado geométrico, de hecho, antes de ver cómo calcular en términos de las componentes. De manera similar a como lo hicimos antes, ¿no? Entonces, ven, tenemos esta regla de la mano derecha. Bien, espero que el dibujo más o menos se haya podido explicar. Si no, le voy a buscar ahí material donde se pueda visualizar mejor también, ¿no? Regla de la mano derecha para la dirección. Ahora vamos aquí al significado geométrico. De manera similar a como hicimos en el caso del producto punto, vamos a dibujar aquí un par de vectores. Y los voy a dibujar de dos colores diferentes. Voy a dibujar un vector A. Voy a separar aquí la A para que no se traslape en caso de escribir más, pero ya relacionando el color. Ya tenemos ahí el vector A y un vector B. A ver si se ve este color, que voy a hacer coincidir con el eje X, aquí en verde, ¿no? Es decir, lo pongo sobre el eje X para visualizar mejor, pero el resultado tiene validez general, incluso aunque no estuviera ninguno de los vectores sobre el eje, sobre ninguno de los ejes. Bien, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos estos vectores A y B. Vean, yo puedo completar aquí un paralelogramo si dibujo un lado paralelo al vector verde, vector B, ¿no? Aquí arriba, paralelo, ¿no? Paralelo al vector B. Y luego dibujo un vector paralelo al vector A, aquí. Y entonces formo un paralelogramo. El área de un paralelogramo es la base por la altura. Entonces, este es el paralelogramo. El área de este paralelogramo. Paralelogramo. Está, ¿no? El área del paralelogramo es la base por la altura. Por la forma en que quedaron dibujados los vectores, la base es la magnitud del vector B. Lo que nos faltaría si quisiéramos calcular la altura sería esta la altura, ¿no? Esta sería la altura. Ahora, esta altura sería como el cateto de este triángulo. Aquí la línea. Sí, de este triángulo, ¿no? La altura sería este cateto vertical de este triángulo rectángulo. Y entonces, noten que si divido h, esa altura,
sobre la magnitud de A. Recuerden que este vector anaranjado es el vector A. Bueno, ya no se ve rojo porque superpuse ahí el anaranjado, no, pero ese es el vector A. Sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, la altura sobre la hipotenusa, que es la magnitud del vector A, eso me da lo que es el seno, ¿no? Porque sería cateto opuesto entre hipotenusa, sería el seno de este ángulo, que es el ángulo entre A y B. Sería seno de teta. Y entonces, de aquí, obtenemos la altura. Sería A por el seno de teta. Entonces ponemos la altura aquí. La altura sería A por el seno de teta. Y entonces vean, la base por la altura, que es el área del paralelogramo, es B por A por el seno de teta. Pero vean que es justamente la definición del producto cruz. Nada más que aquí en diferente orden, pero como aquí A y B son magnitudes, da lo mismo si lo ponemos AB o B por A. Entonces aquí el área del paralelogramo es B por A por el seno de teta, igual lo podemos escribir como AB seno de teta. Es decir que el área de este paralelogramo es la magnitud del producto cruz de los vectores que definen ese paralelogramo, porque los vectores que definen ese paralelogramo son A y B. Entonces, si calculamos su producto cruz, tenemos directamente el área de ese paralelogramo. Entonces, la magnitud del producto cruz me da el área del paralelogramo que definen los vectores y la dirección, por la forma en que calculamos la dirección del producto cruz, sería perpendicular a ese paralelogramo. Es decir, si queremos un vector que sea perpendicular a este paralelogramo, calculamos el producto cruz y ese va a ser un vector perpendicular, que además va a tener una magnitud igual al área de este paralelogramo. Si estamos en tres dimensiones, y ustedes quisieran, digamos, si tienen dos vectores que definen un paralelogramo, a ver cómo dibujamos aquí. Más o menos, ¿no? Supongan que estos son un par de vectores en tres dimensiones. Estos vectores definen un paralelogramo, ¿no? Definen un paralelogramo. El área de este paralelogramo la calculan con esta forma, calculando la magnitud del producto cruz, les va a dar el área del paralelogramo. Y la dirección del vector producto cruz va a ser un vector perpendicular a este plano. O sea que siempre que quieran un vector perpendicular a un plano, encuentran los vectores que definen ese plano, calculan su producto cruz y ya tienen un vector perpendicular a ese plano. Bien, entonces aquí esto es la definición, digamos, o más bien el significado o interpretación geométrica, ¿no?, del producto cruz, del producto cruz. Ahora, tenemos que tener una fórmula similar al producto punto. Aquí alguien levantó la mano. Buen día, perdón, el origen del vector del producto, ¿sería el 0 o estaría contenido dentro del plano? En este caso, recuerden que los vectores son iguales si parten o no del origen, pero cuando ya tienen un plano, se supone que ya están referidos a un origen, porque tendríamos que tener todos, cuando ya hacemos el método analítico, como en estos casos que estamos haciendo, ahí sí ya tienen que estar todos los vectores partiendo del origen del sistema que estemos usando, ¿no? Okay, es decir, las propiedades del vector no cambian si lo desplazamos, pero para fines de operaciones sí tenemos que tener todos dentro del mismo sistema coordenado, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que anclarlos todos en el mismo origen, ¿no?, para fines de las operaciones.
No Gracias. sé si está enfocada mi respuesta o... No, sí, perdón, es que estaba imaginando el plano y dije, bueno, entonces, ¿dónde se origina el vector producto? Pero ya le entendí el porqué. Gracias. Muy bien, no, no, bien, entonces vamos a obtener una fórmula similar a la que obtuvimos eh, para el producto escalar. Y lo hacemos otra vez por el mismo camino, ¿no? Bien, tenemos A cruz B, la magnitud es la magnitud de A por la magnitud de B, ahora por el seno de teta, el ángulo entre ellos. Entonces, ¿qué pasa con I punto I en este caso? Tendríamos la magnitud de I por la magnitud de I por el seno de 0 grados. Pero ahora el seno de 0 es 0, ¿no? Entonces voy a tener 0. Contrario a lo que pasaba con I punto I, ¿no? Porque en ese caso era el coseno de 0 y me daba 1. Lo mismo va a pasar con J punto J y con K punto K, porque voy a tener que el seno que aparece va a ser seno de 0. Entonces también estos productos van a ser 0. Pero ahora, cuando tome los productos I punto J, ya no se van a eliminar los términos cruzados, porque aquí tendría I por J, magnitud de I por la magnitud de J, por el seno de I y J. Recuerden que I está a lo largo del eje X y J en la dirección del eje Y. Entonces aquí el seno va a ser 90 grados. Pero resulta que el seno de 90 grados es 1. La magnitud de I es igual que la magnitud de J, son 1 ambos, y luego el seno de 90 grados da 1, o sea que I por J va a ser 1. Y lo mismo va a pasar cuando calculen J cruz K, aquí es K, también forman 90 grados, J cruz K. Vamos a tener lo mismo, 90 grados, por lo tanto también va a ser 1. Y luego K cruz I también, aquí forman 90 grados, K cruz I sería la magnitud de K por la magnitud de I por el seno de 90 grados, también es 1. Ahora vean, siempre puse estos tres de inicio para que siempre que se van en este orden, van a tener 1, ¿no? El producto punto. O sea, aquí tenemos I, J y K. Cuando multiplican I cruz J, tienen 1, ¿no? J cruz K también tienen 1 y K cruz J también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de productos en el orden contrario? Si se van a J cruz I, por lo que vimos de que A cruz B es igual a menos B cruz A, aquí habría un cambio de signo, ¿no? Y el cambio de signo se debería a que si tomamos aquí J cruz I, vean J cruz I, el ángulo está en sentido opuesto, ¿no? Entonces es como tomar un ángulo negativo. Así que estos son iguales, pero con signo opuesto, ¿no? Por esta propiedad. Entonces J cruz I sería menos 1, igual que K cruz J, también sería menos 1, y I cruz K, también sería menos 1. Ya tenemos todos los productos de los vectores, producto cruz de los vectores unitarios.
Eso nos permite obtener una fórmula analítica similar al producto, a lo que tuvimos para el producto escalar, ¿no? Pero ahora para el producto vectorial. Es decir, si tenemos un par de vectores A que tenga componentes AXY más AYJ más AZK y un vector B que sea BXY más BYJ más BZK. Entonces vamos a desarrollar el producto cruz de A y B, ¿no? Lo hacemos de forma similar a como lo hicimos antes. Ahora tendríamos AXY, producto cruz con todo el vector B. Entonces sería AX, BX y cruz Y. El primero, ¿no? Y luego AX, BY y cruz J. Luego tendríamos AX, BZ y cruz K. Esos serían los primeros tres términos, ¿no? Luego vamos con AYJ, producto cruz con todo el vector B. Tenemos AY, BX, J cruz Y. Luego AY, BY, J cruz J, ¿no? Y luego AY, AZ y esto multiplicado por J cruz K. Nos falta el último que sería AZ K, producto cruz con el vector B. Sería AZ BX K cruz Y más AZ BY K cruz J más AZ BZ K cruz K. Entonces, ya aquí está todo desarrollado. A diferencia de lo que pasó con el producto escalar, ahora los que se van a eliminar sabemos que son los productos de I cruz I, J cruz J, estaría aquí, y K cruz K. Estos son los tres que se eliminan y quedan 6. Entonces, de los que quedaron serían, vean, vamos a agrupar aquí I cruz J. Aquí tenemos que I cruz J sabemos que es K. Aquí es una X, no le puse un punto, aquí es cruz. I cruz J es además, bueno, el valor aquí, la magnitud es 1, pero nos dan la dirección de K, ¿no? Aquí pusimos el valor de... Pusimos las magnitudes, pero no la dirección, ¿no? I cruz J, voy a ponerlo aquí, es K. Lo que les comentaba aquí, ¿no? I cruz J me da K. Luego J cruz K da I. Y luego K cruz I, que sería este con este, da J. Y luego ya aquí nada más cambian de signo, J cruz I, es lo mismo que I cruz J, pero con signo negativo, daría menos K, ¿no? Y luego el K cruz J es igual que J cruz K, o sea, es I, pero con un signo negativo. Y el K cruz I, aquí es K cruz I es J, entonces I cruz K da menos J, ¿no? Bueno, esto nos va a servir para agrupar aquí
digamos, los IJ que tenemos aquí, IJ, y buscamos el J cruz I. Está aquí, ¿no? Los voy a encerrar en azul, ¿no? Para que no. Esta está muy gruesa la línea. Ahí está. Entonces vamos a agrupar el I cruz J con el J cruz I, porque nada más hay un cambio de signo, pero los dos van a ser K. En este caso, I cruz J es K y J cruz I menos K. Entonces, lo agrupamos y tendríamos aquí AX, BY, I cruz J es K, y luego AY, vean que son términos cruzados, aquí va a haber un signo menos porque J cruz I es menos K, o sea, ponemos un signo menos, AY, BX, K. Luego ya lo podemos agrupar, ¿no? Como AXBY menos AYBX por K. Y luego, este va a ser la componente Z, ¿no? Porque está multiplicando acá. Ahora nos vamos con I cruz K. Muy bien, K cruz I, para que nos dé el término I, sería J cruz K. O sea, los J cruz K nos dan I. Entonces vamos a buscar los J cruz K. J cruz K, aquí está uno, ¿no? Vamos a encerrarlo en rojo. J cruz K. Vamos a buscar ahora el K cruz J, que tendría signo opuesto, sería este, ¿no? Entonces aquí los tenemos. El positivo es J cruz K. J cruz K nos da I. Entonces sería más AY a Z. J cruz K es I. Y luego este K cruz J sería menos I. Entonces ponemos un signo menos a Z, BY. Y nos falta la componente. ¿Alguien levantó la mano? Sí, no es AYBZ. AYBZ. A ver, aquí debería aparecer aquí. ¿Dónde están? En la anterior pues puso AY a Z. Sí, esta es BZ. Ajá, muy bien. Sí, aquí está. La ven. Siempre son términos cruzados, ¿no? De un vector y otro. Muy bien. Muy bien, han estado muy atentos. Está bien, aquí a veces el estar escribiendo se puede cambiar algún número y ya cambia todo, ¿no? Sí, aquí siempre son cruzados, ¿no? De un vector y el otro, ¿no? Aquí no podía ser el A y A, ¿no? Siempre son, aquí estaba A y B, y se cruzan aquí las componentes, ¿no? Si aquí es AY, BZ, aquí ya queda al revés, AZ, BY. Bien. Y aquí, a ver, así, voy a dibujar bien aquí la I, ¿no? Porque no parece. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué falta? IJ, la componente, los que quedan son las componentes Y. Bien, tenemos K cruz I, es J, ¿no? Buscamos aquí K cruz I, que sería este. Entonces sería más AZ, BX. Este va a ser la componente Y, K cruz I, o sea, J. Y el otro término es este que queda por aquí, AX con un signo menos, ¿no? Porque cambia de orden I cruz K. Ponemos aquí el signo menos. AXBZ. AXBZ, J, ¿no? Y ahora ya podemos poner en orden. Vamos a poner primero el componente I,
la J y la K, para que queden en orden, ¿no? Entonces la componente I, aquí la tenemos, sería AX, perdón, AY, ¿no? AY de Z. De hecho, en cada componente no aparecen las componentes del vector correspondiente en esa dirección, ¿no? O sea, en la componente X no aparece, no deben de aparecer AX ni BX, ¿no? En la componente Y no deben de aparecer ni la AY ni la BY. Y así también para Z, ¿no? Entonces aquí en la componente X sería AYBZ menos AZBY. Y esta es la componente X. Luego vean, aquí voy a poner un cambio de signo. Ahorita vamos a ver por qué. En un menos para la componente J. Y eso significa que vamos a poner primero, al poner este signo menos, AXBZ, ¿no? Y un menos aquí para que menos por menos da más, para que dé este término positivo AZ BX. Y aquí tenemos entonces la componente Y. Y luego la componente Z sería AX BY menos AY BX. Y aquí tendríamos K. Entonces, vean, esa sería la fórmula para el producto cruz en términos de las componentes. Afortunadamente no necesitamos aprendernos así. Bueno, si queremos recordar algo mnemotécnicamente, recuerden que son aquí los términos cruzados, ¿no? Para la X serían entonces los términos Y y Z cruzados. Para la componente Y serían los términos X y Z. Y para la componente Z, los términos X y Y. Con un cambio de signo aquí nada más en el caso de la componente Y, que tiene que ver que esto también lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Como un determinante. O sea, el producto cruz también lo podemos expresar como un determinante, donde en el primer renglón ponemos los vectores unitarios IJ y K. Y luego en el segundo renglón ponemos las componentes del primer vector, que serían AX, BX y perdón, AX, BX, AX, AX, aquí voy a borrar, AX, AY y AZ. AX, AY y AZ, y en el tercer renglón ponemos el segundo vector, BX, los componentes del segundo vector BY y BZ. Entonces, vean, recuerden que este determinante se calcula, una de las formas de calcularlo es, tomamos el primer elemento del primer renglón y dejamos el determinante reducido. O sea, tomamos I y el determinante reducido sería esto que queda aquí, ¿no? Que sería AYBZ menos BYAZ, que es precisamente lo que tenemos aquí. O sea que al calcular este determinante nos daría justamente esto que tenemos aquí, ¿no? AYBZ menos BYAZ. Si no quieren así tratar de memorizarlo o usar esta regla mnemotécnica, pueden recordar en términos del determinante, por I. Y luego cuando calculamos un determinante, si tomamos el segundo término, sería tomar la J, y aquí hay un cambio de signo, ¿no? Porque en la teoría de determinantes, este sería el elemento primer renglón, primera columna. Este sería primer renglón, segunda columna. Y este primer renglón, tercera columna. Entonces, en la teoría de determinantes, cuando calculamos así por determinantes reducidos, cada determinante reducido se multiplica por este elemento. Por ejemplo, aquí, al tomar J, el determinante reducido serían estos dos, ¿no? Estos dos y estos dos.
Entonces el determinante sería AZ, XBZ, perdón, XBZ, y luego menos BX AZ. Pero esto se multiplica en la teoría de determinantes por menos 1 elevado a este número que sería menos 1 elevado a la I más J, donde I es el renglón y J es la columna. Entonces, en el caso de la componente I y K, como la suma de I y J es par, sería menos 1 a un número par, da 1. Por eso no hay cambio de signo, ¿no? Pero en la componente J, I más J es 3, entonces sería menos 1 a la 3, da menos 1, ¿no? Y es por eso que aquí hay un cambio de signo. Y bueno, aquí nada más completamos en el caso de K. El determinante reducido sería AXBY menos BX a Y. Entonces vean que aquí queda de forma, digamos, elegante, definido en términos del determinante, y es exactamente lo mismo. Por eso se pone aquí el signo menos, para acomodarlo precisamente aquí al determinante y que mantenga el mismo orden. Y bueno, yo creo que por la cuestión de pues aquí del tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Les decía, pues es un curso muy rápido, muy abreviado. Entonces, pues la idea aquí sería complementarles ahí con lo que les voy a compartir en el blog. Les voy a subir unas listas también así similar a los números complejos con ejercicios resueltos, y les voy a buscar ahí unos videos adicionales para donde también se resuelven algunos ejercicios, ¿no?, relacionados a la clase anterior y a esta. Y pues también si tienen alguna duda me pueden escribir ahí también por el grupo y nos resolvemos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si tengan algún